muchas gracias por venir y por estar aquí con nosotros. Es un placer hoy contar con la presencia de Blanca Muñoz, artista madrileña, y de Francisco Leiro, artista gallego, que nos acompañan. Muchas gracias a los dos por aceptar la invitación de la Torre de Don Borja y por estar aquí con nosotros. No voy a extenderme en presentaciones porque creo que hay que aprovechar el tiempo para hablar con ellos y para charlar con ellos, pero sí que me gustaría pues hacer algunos apuntes generales. Los dos son artistas sobradamente conocidos, cuentan con dilatadas trayectorias, son artistas reconocidos y respetados, y luego tienen así algunos puntos en común, son azares de la vida, al margen de que los dos son conocidos fundamentalmente por su trabajo escultórico, aunque no solo. También, al margen de eso, ambos son académicos en la Academia de las Bellas Artes de San Fernando. Los dos han vivido y han trabajado fuera de España. En el caso de Leiro se fue a Nueva York con una beca Fulbright y tuvo allí el estudio durante muchísimos años, y allí convivió pues, con artistas como Vicky Civera o como Juan Uslé, que también nos acompañan hoy. Y en el caso de Blanca se fue a Roma, estuvo en Italia unos años, allí se formó en el grabado. Blanca es Premio Nacional de Grabado, obtuvo ese galardón en 1999, y luego también estuvo en México, así que los dos también conocen esa experiencia de estar fuera de nuestro país y de crear fuera de nuestro país. Los dos compartieron también galería durante muchos años, y pese a todos esos puntos en común, sin embargo, son artistas radicalmente diferentes, y por eso es tan interesante que puedan estar aquí y que podamos charlar con ellos. Ayer, cuando me encontré con ellos en la plaza de Santillana, me dijo Francisco, no sabía muy bien qué hacer, si irnos a tomar algo, si no. Me decía, es que estoy un poco descolocado por el jet lag. Había venido en avión desde Madrid. Y luego, claro, cuando ya empezó a profundizar en eso, ya nos dijo que el jet lag en realidad tenía que ver con que había estado en el estudio trabajando ahí en una inmersión, y a mí me dio la sensación de que venía de hacer un viaje casi cósmico, ¿no? Para estar aquí con nosotros. Y la primera pregunta pues va un poco por ahí para los dos, ¿no? ¿Hasta qué punto el estudio en el que trabajáis, cuando estáis en el estudio trabajando, hasta qué punto ese es un espacio al margen del mundo para luego poder representar cosas que hay en el mundo o que no, pero hasta qué punto, cuando estáis dentro del estudio, de repente estáis en un lugar que tiene poco que ver con la vida que hay fuera? Lo he hecho a suerte, si no, no pasa nada. Bueno, yo primero dar las gracias a Ignacio Polanco por traernos aquí, a todos vosotros por acompañarnos y estar en este precioso espacio. La verdad que el estudio, como muchos artistas que veo que están por aquí, es nuestro lugar un poco sagrado, ¿no? Y muy poco permeable para mi gusto, para gente, salvo que sean coleccionistas o fontanero que tiene que arreglar algo así, porque es un espacio para mí absolutamente privado. Y es un lugar donde no... bueno, cuando hice el estudio, por fin, el estudio definitivo en el que llevo 25 años, no puse un plato de ducha porque no quiero vivir en el estudio. O sea, no soy nada de inspiración nocturna. O sea, mi espacio es diario, o sea, es diurno, diurno. Quiero decir que es un lugar donde solo trabajo en lo que sale de mi cabeza, ¿no? No lo mezclo con otra cosa que no sea el pensar en lo que voy a hacer, ¿no? Que muchas veces dedicas mucho más tiempo a pensar que en hacer. Últimamente también dedico demasiado tiempo en gestionar mi obra, que eso no me gusta tanto, pero hay que hacerlo para vivir. Y desde que existe el ordenador, pues dedico bastantes horas a ese aparato, ¿no? Pero aún así creo que la experiencia en mi caso, de la soledad en el estudio, de un lugar de, no sé cómo decir, físicamente no paras, ¿no? O sea, para mí es casi como la gente que va a los gimnasios o algo así, ¿no? La escultura requiere un esfuerzo físico constante, ¿no? Y esa dinámica seguramente de poder, ¿no? Es como cuando paseas y piensas que la cabeza se te ordena, pues el estudio tiene esa capacidad, ¿no? Que precisamente es un lugar, un espacio que estás constantemente pensando, transitando, que el cuerpo y la cabeza se llevan bien, ¿no?
Francisco. Bueno, pues yo llevo toda la vida metido en un estudio. O sea, desde joven que empecé a hacer esculturas, pues es mi medio. O sea, es verdad que estás como un poco encerrado, ahí metido con tus cosas, con todo. Un taller es como un laboratorio. Estás investigando, probando cosas. A veces hay caos, otras veces hay orden. Te enfadas, yo qué sé, está todo sucio, lo limpias. Pues es un hábitat, ¿no? Es un lugar donde pasan las horas y pasas la vida. Yo llevo toda la vida metido en estudios, varios. Ahora mismo estoy compartiendo mi estudio de Galicia con otro en Madrid. Y pues el proceso de la escultura tiene muchas fases. O sea, no es lo mismo estar pensando, dibujando, haciendo maquetas o produciendo las primeras fases, ¿no? Que son más de acopio de materiales, que tienes que desplazarte a buscar los materiales, tienes que investigar a ver dónde hay un herrero para que te suelte un hierro, tienes que mirar a alguien que te consiga un barniz especial. O sea, tiene todo un montón de variantes que lo hacen muy entretenido. O sea, es una profesión realmente estupenda. O sea, te llena, ¿no? Estás todo el día ocupado. Vamos. Os he escuchado a los dos en entrevistas que os han hecho en otras ocasiones decir lo mismo, y es que cuando estéis en el estudio trabajando, las sensaciones de libertad o de libertad absoluta habéis llegado a decir, ¿no? ¿Nos podéis explicar un poco esa sensación de libertad cuando trabajáis? Porque normalmente la gente cuando trabaja, por desgracia, se suele sentir esclavo, ¿no? Eso es lo que suelen decir. Y sin embargo, pues vosotros cuando trabajáis os sentís libres. Bueno, es que creo que es el privilegio de hacer arte, ¿no? O sea, nadie te está pidiendo nada. Creo que ni a Leiro ni a mí nos ponen fechas para... Bueno, en un momento dado puedes tener un encargo con unas ciertas fechas, pero yo nunca me he sentido acosada por fechas límites ni tener que hacer algo que no crea que es lo que yo creo que debo hacer, ¿no? O sea, soy la responsable de mis actos. Entonces eso te da mucha libertad porque aunque te equivoques, es bueno equivocarse, ¿no? Quiero decir, de hecho no paras de hacerlo, ¿no? Entonces esa sensación de que no hay una persona que controle tus movimientos, ¿no? Pues ya te da muchísima libertad. Y luego porque creo que, como dice Leiro, o sea, es un privilegio el estar enredado en algo que mientras estás de puertas adentro no le interesa a nadie, no sé cómo decirte, ¿no? Es como un trabajo en el que tienes la sensación de que podrías estar así toda la vida con mucha sensación de placer, de alguna manera, ¿no? Aunque también físicamente te cuesta, quiero decir, que luego viene la fisio y todo eso para colocarte y todas esas cosas, o sea, que eso también es una realidad, ¿no? Que, por lo menos en mi caso, Leiro está mucho más fuerte que yo, pero quiero decir que entonces, bueno, pues tienes ahí tus maneras de dentro de esa libertad de ajustarte para que eso siga durando, ¿no? Pero es verdad que me han comentado muchas veces gente que conoce a distintos, ¿no? Pues esos artistas, que los escultores tenemos como una manera de sobrevivir quizá más, o sea, como más saludable. Y yo creo que tiene que ver un poco con esa dinámica, ¿no? Diaria. Y eso también te da como energía. No, me estaba acordando de una anécdota de hace 1000 años. Yo estaba trabajando en mi estudio de Cambados y apareció Luis Gordillo, que creo que lo habían invitado a Pontevedra a algo, no sé qué, y lo llevaron a mi estudio. Y cuando entra, lo primero que me dice, oye, Leiro, tú no necesitas ir al gimnasio, ¿verdad? Y dije, no, pues no, aquí ya tengo bastante. Por esto que estás hablando, ¿no? De que al final pues hay una parte física, ¿no? De que estás moviendo cosas, subes, entras, bajas. Y si, tal como trabajo yo, que trabajo en lo que se llama talla directa, pues tienes que enfrentarte con el material, pues con espada y escudo, vamos, o sea, te peleas con el material. Y yo uso muchas máquinas y acabas destrozado, realmente, con la espalda hecha polvo.
Y efectivamente, pues hay que ir a un fisio para que te ponga derecho otra vez el cuerpo, ¿no? Pero bueno, a ver si con los años ya empiezo a hacer esculturas en 3D y ya evito un poco el desgaste. Las esculturas salen por una parte del proceso, por otra parte de los materiales, ¿no? Quizás de todas las disciplinas artísticas es aquella en la que el material utilizado es más determinante, ¿no? para la pieza final. En el caso de Blanca, el acero inoxidable que da lugar a esas piezas ingrávidas en ese equilibrio, ¿no? que siempre parece a punto de romperse. En el caso de Leiro, con esas piezas de madera, de piedra. Mi pregunta es, a mí me interesa mucho saber, aunque es muy difícil y muchas veces no sabemos contestar a eso, ¿no? Es por qué llegamos a hacer lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué el acero inoxidable? ¿En qué momento tienes esa iluminación de este es el material con el que a mí me apetece trabajar? ¿O por qué esa talla directa en la madera o en la piedra, ¿no? ¿Cómo llegáis a eso? ¿Es ensayo-error? ¿Vais probando? ¿Un día lo probáis y os gusta? ¿Es un accidente? ¿Es algo que se va alargando poco a poco a lo largo del tiempo? Te toca a ti ahora. Yo soy conocido por la madera, ¿no? Por las piezas talladas en madera, pero yo he trabajado en todo tipo de materiales. En Galicia hago mucha escultura en granito. Lo que pasa que el granito, en cuanto pasas de 50 centímetros, hay que ya usar grúas y es complicado. Y debido también a que he trabajado en varios sitios, en Estados Unidos no podía trabajar la piedra, pues trabajé siempre la madera porque era el material más rápido, más inmediato, más fácil de conseguir. Pero a mí me encanta la fundición también. Yo he fundido muchísimas piezas y después y piezas construidas, o sea, a partir de materiales industriales también he hecho alguna pieza, muchas veces combinadas con partes de madera talladas, ¿no? Combino madera con elementos, digamos, más constructivos. Y para cada cosa hay un material, ¿eh? De la misma manera que para cada material hay una escultura. Has hablado de la talla directa. ¿Nos puedes explicar un poco cómo es ese proceso? Bueno, esto de la talla directa se empezó a utilizar a principios del siglo XX, cuando se abandonan los grandes talleres del XIX, que los escultores, digamos, eran escultores de manguitos, hacían unas maquetas pequeñitas y tenían un equipo de ayudantes que se las ampliaban en grande. Ellos lo que hacían era la maqueta. Y con la llegada del impresionismo y bueno, de todos los primeros artistas de principios del siglo, los que renovaron la escultura, por un lado apareció la escultura constructiva o constructivista y por otro lado la talla directa. La talla directa pues, es enfrentarte con el bloque directamente a partir de dibujos sin una maqueta previa. Con lo cual eso te da un poco la inmediatez del trabajo, de la huella del trabajo. Pues aquí tuvo mucho que ver Medardo Rosso o Rodin y después otros como Brancusi, lo que sé, todos esos escultores de principios de siglo. Y a lo largo del siglo XX hay artistas que, digamos, que siguen en la tendencia constructiva y otros, como que es mi caso, más de la talla. O sea, que son formas que han convivido todo el siglo XX y parte de lo que estamos. Y en tu caso, Blanca, ¿cómo llegas al acero inoxidable y a esas esculturas que vas construyendo, que trabajas en el estudio? El acero además lo taladras, ¿no? Para aligerarlo. ¿Cómo descubres el acero inoxidable como material principal de tu trabajo? Bueno, yo creo que ya con el grabado, por ejemplo, el contacto con los metales, con las planchas, ¿no? Ya es un material que me gusta, aunque era, claro, una cosa plana, que lo trabajas para meter ácidos y hacer estampación. Pero ya el contacto del metal, de alguna forma, ¿no? Lo empecé a apreciar. Físicamente me gustaba trabajar esas planchas y luego, pues, realmente mi trabajo fue llevando... llegó por la luz. O sea, que yo empiezo a construir unas esculturas. Las primeras esculturas que hago son con mis propias planchas grabadas. Entonces era cuando estaba en México y claro, ya en mis grabados metía siempre la perspectiva, ¿no? O sea, nunca hacía un plano dentro de un plano, sino que abatía la plancha para dar la sensación de que te estás asomando a una ventana como esa que vemos ahí en ese cuadro, ¿no? Entonces, eso me llevó a que esas planchas irregulares
empecé a construirlas en bloques de 3 dimensiones. Y entonces ahí me di cuenta que el grabado se me quedaba demasiado corto y que la escultura me interesaba para profundizar más, ¿no? Pero claro, esos pedazos bloques, como dice Leiro, al final, bueno, por supuesto se quedaron en México, ¿no? Arranqué las chapas otra vez y las volví a hacer cuando volví a España. Pero me di cuenta que quería hacer cosas que yo físicamente fuera capaz de ser autónoma, ¿no? Porque al final ahí dependía de un carpintero que me hiciera unas piezas y de todo el lío que físicamente era una carga enorme, ¿no? Entonces empecé a trabajar con varillas de acero normal, entonces yo aparte no tenía apenas medios económicos para hacer casi nada, ¿no? Con lo cual en lo más básico empecé a construir unas esculturas que, bueno, pues ya en México me sorprendió mucho digamos, todo lo que es el movimiento aparente del sol y sus relaciones con la arquitectura, ¿no? Mesoamericana. Entonces pensé que ahí había una cosa que llevaba muchos años en mi cabeza, ¿no? Porque siempre, desde muy pequeña, el cosmos era para mí fundamental, ¿no? En Castilla, y entonces me sabía todas las constelaciones, sabía medirlos, sabía calcular las sombras, y empecé a unir esa idea con mis esculturas. Entonces, esas esculturas empezaron a ser de acero normal, o sea, acero dulce, que claro, luego se oxida, ¿no? Y con chapas de acero galvanizado que también se oxida. Entonces, cuando me empecé a plantear el esfuerzo que cuesta estar soldando esas piezas y todo el trabajo que lleva detrás, pues claro, cada vez que tenía dinero me compraba acero inoxidable porque además era un transmisor de luz. O sea, que al final la idea que subyace en toda mi obra es que sean luminosas sin yo ponerlas luz, ¿no? Y de ahí viene. O sea, que es una necesidad absolutamente bueno, nacida con el azar y la necesidad. Los dos habéis trabajado tanto obras de formato más pequeño como grandes obras para el espacio público. Imagino que en esas grandes obras en ocasiones habrá que hacer eso que se llama un poco escultura delegada, ¿no? Cuando ya la escultura no la puedes abarcar y tienes que recurrir a otros para que hagan ese trabajo que tú has pensado. ¿Qué diferencias encontráis entre esa escultura delegada o esa escultura que realizáis vosotros y que va apareciendo a través de las manos, ¿no? Cuando estáis trabajando con ella? ¿Veis diferencias en el proceso o diferencias en el resultado final? Esto depende del proceso y digamos, del género que trabajes, ¿no? Si eres Richard Serra para hacer una plancha de acero de 10 metros por 4 por 5, no la vas a hacer tú, tienes que encargarla a una fundición, ¿no? Ahora, si vas a hacer un busto de mármol y lo quieres tallar tú, lo puedes tallar tú. O también puede hacerte un robot. Ahora mismo la robótica te permite esto. Lo que es, esta mañana hablaba con una amiga, lo que es el virtuosismo de antaño, hoy en día no es necesario. Eso te lo hacen las máquinas, la robótica, la inteligencia artificial, todas estas cosas. Lo que hay que ser ahora es artista, ser creativo, o sea, ser capaz de crear algo. Lo que es el proceso, pues mira, puedes delegarlo, ¿no? En el caso mío, depende de las piezas. Hay piezas que, claro, yo le doy mucha importancia a los acabados o a lo que se dice no acabados, o sea, las texturas, digamos, el tacto, la huella que dejas cuando pintas o cuando esculpes, ¿no? A mí me interesa eso. Ahora, si hay piezas donde eso no va a aparecer, lo delegas y no pasa nada. Depende del trabajo, siempre. Yo en mi caso es distinto. O sea, para mí es, quiero decir, no se me puede ocurrir una obra si no la manipulo. O sea, yo no, a veces me preguntan, bueno, pero ¿te harás dibujos antes? Digo, no, yo dibujo después. Cuando tengo la obra acabada, entonces la retrato, entre otras cosas porque apunto las medidas en una libretita y es una manera de registrar esa obra, ¿no? Pero para mí el trabajo es 100% coetáneo a cómo voy trabajando el metal, ¿no? Entonces, esa fase, si no la puedo hacer, no sale la escultura. Una vez que yo he hecho una escultura que a lo mejor no es normalmente nunca trabajo, o sea, muy pocas veces trabajo por encargo. Ahora estoy en una etapa que empiezo a trabajar por encargo, pero nunca he recurrido a eso, ¿no? Entonces, hay esculturas que de repente ves
que funcionarían a gran escala. Y ahí es cuando, si me lo puedo permitir, digo, bueno, pues esta la agrando. Entonces hay primero una relación única con el pequeño taller con el que trabajo, ¿no? En el que nos entendemos absolutamente sin decir nada, pero también es que la escultura original es tal cual, ¿no? O sea, que lo que decido con el taller es qué pequeños cambios hay que hacer para el cambio de escala, ¿no? Porque no todo funciona simplemente cambiando la escala, sino que cada material y cada pieza necesita a lo mejor pequeñas variaciones, como pasa, ¿no?, en tantas obras, sobre todo se ven en las iglesias, ¿no? Cuando miras los retablos y ves que las esculturas que están arriba del todo, pues siempre las has visto a un San Pedro perfecto, y cuando trabajan en una exposición ves que tiene la cabeza, los pies, no sé qué, porque está deformado para que tú lo veas desde tu punto de vista siempre bien, ¿no? Entonces son esculturas muy importantes saber hacer ese cambio que requiere luego cuando aumenta la escala, ¿no? Pero si no hubiera una comunicación entre el material y yo, para mí no sería capaz de hacer ninguna escultura a gran escala. Entonces, no sé, desde luego con inteligencia artificial me parece todo interesantísimo, pero creo que tiene que partir, como dice Leiro, de algo, ¿no? O sea, de qué es lo que tienes en la cabeza. En el fondo, el medio es... ¿Y os preocupa esta llegada de la inteligencia artificial, ese virtuosismo tecnológico o todas las posibilidades que pueden llegar a través de la IA, o os preocupa o lo veis como una herramienta más? Es una herramienta más. No le daría más importancia. Porque al final el arte es algo que te lo tienes que inventar. O sea, es el artista quien lo va a inventar. Entonces, pues le puedes dar información a una máquina para que te haga las cosas como tú quieres, ¿no? Pero alguien tiene que inventarlo. De momento, vamos a ver más adelante cómo va la cosa. Hombre, para mí lo que me gusta de que existen todas estas opciones es que se ha democratizado el arte, ¿no? Antes había pocos artistas y como muy poca gente, o sea, realmente tenías que pasar por un taller de aprendizaje. Ahora todo el mundo sabe hacer fotos, porque quien no lleva 40.000 fotos en su móvil, y siempre hay 4 por lo menos que son excepcionales. O sea, la chiripa, pues al final funciona, ¿no? Pero eso no quiere decir que todo eso sea realmente arte, ¿no? Pero bueno, es una manera de que cada vez hay más gente en los museos, cada vez hay más interés en la relación del arte con la vida. Yo creo que eso es gracias a las tecnologías, ¿no? Y eso es positivo. O sea, que yo prefiero que haya mucha más gente, aunque el Bernabéu siempre nos gana, pero al final hay muchas... De momento. De momento. Pero hay mucha gente que le interesa las artes manuales y la artesanía y las textiles, y no sé, creo que es bueno. Has hablado de que a veces todos tenemos fotos en el móvil que de chiripa pueden estar bien. Siempre hay gente que a veces tiene un talento más natural para las cosas, para el lenguaje, para la imagen, para la fotografía, para la pintura, para la escultura, pero ¿hasta qué punto todo eso hay que acompañarlo con un compromiso y con una disciplina y con un trabajo constante, ¿no? Os lo pregunto a vosotros, que ya lleváis muchas décadas, ¿no? ¿Hasta qué punto el trabajo es necesario para que las cosas aparezcan? Sí, bueno, pues es echarle horas. Pues, yo, como dije al principio, yo llevo toda la vida metida en mi estudio haciendo cosas. Y yo nunca le he dado mucha importancia a la perfección. O sea, a mí me gustó siempre estar en el taller y hacer cosas, tirar para adelante y dejar que fluya, ¿no? Es una especie de sistema automático donde estás ahí metido haciendo tus cosas, y unas veces se sale bien, otras veces sale mal. Yo nunca he sido un artista de destruir piezas, ¿no? Yo las dejo, ¿no? Es muy raro que yo destruya una pieza. O sea, porque tampoco pienso que hay que buscar la perfección. Yo creo que la perfección no existe, ¿no? O sea, no se trata de eso. Se trata de ir tirando. Yo es que creo que la disciplina es fundamental hasta para ser, ¿no? O sea, panadero. Quiero decir que necesitas enfocar tu tiempo en lo que estás haciendo, ¿no? Y desde luego en arte, que
que nadie te está pidiendo que hagas eso a lo que te dedicas toda tu vida, pues si no te impones tú una disciplina, que sale de forma natural también, ¿no? Pero creo que solo el orden, me refiero, o sea, de la dinámica de tu equilibrio con el día a día, es el único que hace capaz las cosas, ¿no? O sea, que hay veces que te sorprende y dices, joder, pues al final he conseguido hacer no sé qué, y bueno, es porque es como una especie ¿no?, de hormiga que vas ahí poco a poco haciendo lo que crees que tienes que hacer, y si no tuvieras esa disciplina, siempre hay una excusa para, ¿sabes?, para decir, uy, no puedo ir por... Entonces, eso no existe. ¿Cuántas horas podéis pasar en el estudio al día? ¿Tú tienes plato de ducha en el estudio? Yo sí. Yo todo el día tengo cocina, tengo de todo. En mis estudios siempre tengo una cafetera, equipo de música, sí. Pero el equipo de música lo enciendes cuando apagas la radial. Bueno, ese es otro tema. Yo escucho la radio, lo que pasa es que escucho las noticias mal. Porque enciendes una radial para cortar una cosa y la noticia que empezaban a comunicarte la cortas, y cuando apagas la radial escuchas la cosa mala. O sea, tengo una información bastante mala. Pero que sí, y lo que dices tú, la disciplina es básica. O sea, es ir de todos los días al taller y estar ahí aunque no tengas ganas, y trabajar y estar siempre pendiente, ¿no? A ver qué pasa. Y después, pues yo creo que después también depende del tipo de artista. Yo soy más visceral, si acaso, con lo cual nunca estoy satisfecho, ¿no? Siempre estás como siempre un poco atormentado. O sea, el taller también te hace sufrir a veces, ¿no? Pero bueno. Blanca, sí. Ya sabemos que trabajas por el día, pero ¿cómo es un poco tu rutina? Pues por la mañana, que tengo mucha más energía, es taller, y yo no solo tengo cafetera, sino que me lo monto fenomenal, como estupendamente en el estudio, porque claro, es donde me paso todo el día, y entonces paro metódicamente para escuchar las noticias por la radio, que las escucho perfectamente. Sin interrupciones. Sin interrupciones. Entonces, si llama al teléfono, no lo cojo. Pero ya notaba yo antes que tú estabas un poco mejor informada que... Pero solo de 2 a 3. O sea, yo antes escuchaba de vez en cuando música y me di cuenta que es incompatible con mi vida. O sea, es incompatible. Entonces, o voy a un concierto y me siento y escucho, o para mí es incompatible. Eso ya lo he descartado, porque siempre no puedo estar, claro, además yo escuchaba radio clásica, con lo cual empezabas a escuchar algo que te interesaba y dejabas de trabajar. O sea, es imposible. Ya está. Con lo cual, pues... Y además, aunque hagas fases que no tienes que hacer ruido, que también las hay, al final estás pensando. O sea, estás pensando en muchas cosas y no quiero que nadie me cuente nada. Es que no me interesa, ¿sabes? Entonces, o me centro en una cosa o me centro en otra. Pero eso de estar así entre... Pasa que los talleres normalmente son ruidosos. O sea, claro. Los talleres de escultura. En pintura también puede haber algo, depende cómo pintes. Claro, si pintas a cañonazos, hay pintores que pintan pegando tiros, no sé. Pero a mí el ruido me parece una especie de... O sea, al final es música. O sea, el ruido es música. Una radial, si tú dejas que el ruido entre en tu cerebro y tú vas creando, vas creando tus propias melodías. O sea, una motosierra encendida 5 horas... tú acabas creando melodías. O sea, ese ruido que parece repetitivo y no sé qué, el cerebro se encarga siempre de darle salida. Al hilo de lo que dices, el humor y la ironía está muy presente en tu obra, ¿no? ¿En la mía? Sí. Sí, posiblemente. Yo sí, yo creo que sí, vamos. Yo soy de los que piensan que el humor es salvador, ¿no? Y curador. Que el humor es... Una carcajada a tiempo. Es importantísimo. Sí. Sin sentido del humor no se puede vivir. No, es imposible. Pero se puede ser serio y divertido a la vez. Bueno, hay muy buenos humoristas que son personas súper serias, ¿no? O sea, que los ves...
incluso son aburridos, ¿no? Y cuando te los presentan crees que son gente simpática y son unos tipos aburridos, ¿no? ¿Por qué Yo me conozco a miras? varios. ¿Qué? No, porque eres un hombre con sentido del humor. En tu caso, tus piezas son, digamos, o tienen una inspiración que donde el humor quizás no esté tan presente, ¿no? Antes hablabas de que estabas inspirado un poco, o que la cosmología ha sido muy importante para ti, y también te he escuchado decir que cada vez le das menos importancia o intentas que no pensar tanto, ¿no? La obra, sino que sea el cuerpo el que te lleve, ¿no? No escapar de que la obra tenga una explicación teórica detrás, de que haya un concepto detrás, sino que se sostenga por sí misma con la forma, con el material, con lo que es y ya está, ¿no? Exacto, sí. Sí, eso ya llevo hace mucho tiempo. O sea, que mi base un poco empezó por lo que sucedió hace 40 años en mi cabeza, pero cada vez pasa menos cosas interesantes en mi cabeza. Cada vez dejo que fluya efectivamente y sobre todo no imponerme sobre el trabajo, ¿no? Y luego también porque yo creo que, como le pasará a Leiro, pero al final el material decide mucho por ti, ¿no? Y entonces esa especie de equilibrio de tu interacción con un material que es de por sí no es ni dúctil ni es la mejor manera para hacer las esculturas que hago, de alguna forma, ¿no? O sea, no es el acero inoxidable el más idóneo para hacer curvas y cosas así, ¿no? Sin embargo, eso es lo que a mí me sale, ¿no? Entonces, sí, creo que no tienen esa ironía en el sentido de que quizá al no ser una figuración tampoco, ¿no? O sea, pero sí que creo que la tienen porque de hecho yo considero que hay algunas esculturas que de repente, ¿no?, me sorprenden la visión que tiene la gente cuando las ve en exposiciones, ¿no? O sea, que tú estás haciendo una cosa y de repente pues ven como algo que está ahí, como eso que dices tú, ¿no? O sea, y eso no es que lo pienses hacer así, es que te sale, ¿no? Con lo cual también es como una actitud, o sea, de alguna forma les das una vida a cada una de ellas, ¿no? Que luego la gente la... Sí, pero una escultura abstracta puede ser simpática también. O sea, También, sí. no tiene por qué, O sea, que no creo no tiene por qué no serlo. Ya, o sea, que no creo que porque tú tengas pensamientos a lo mejor que no sean irónicos, luego la escultura no lo sea, ¿no? Porque yo creo que transparenta tu personalidad de alguna forma. Sí, sí. Sí, un poco como los perros y los dueños que se acaban pareciendo, ¿no? Sí, sí. Los dos habéis trabajado en el espacio público. ¿Cómo es trabajar en el espacio público? Claro, los pintores, por ejemplo, lo tienen un poco más difícil, bueno, hay murales, pero poder tener una obra en la calle, ¿cómo es trabajar para que la obra esté en la calle? ¿O qué diferencia percibís en vuestro trabajo con respecto a hacer una obra que sabes que va a estar pues, en una galería, en un museo, con respecto a trabajar en algo que va a estar a la intemperie en la calle y bueno, pues mezclada de manera natural con la vida cotidiana y con la naturaleza y con el entorno? No esperaba esta pregunta, es que me había olvidado ya de ese tema. Bueno, pues entonces contesta Blanca, porque a Blanca además con un cedro centenario acabó con una de sus obras, ¿no?, con Filomena, que ya se arregló, ¿no?, pero cayó un cedro centenario sobre una de tus esculturas en Madrid. Sí. Bueno, veo que estás muy informado, ¿eh? Es que no tengo radiales y cuando pongo las noticias no se me escapa una. Pues la verdad que es un gran compromiso, un buen y gran compromiso el trabajar en el espacio público, porque al fin y al cabo es por fin el espacio que compartes con los demás y eso es una oportunidad y un privilegio, ¿no? Pero también tienes que pensar que la gente no respeta nada. Entonces yo lo primero que pienso es calcular bien el que se cuelguen más de uno y que eso no se venga abajo. O sea, tienes la necesidad de armar algo que además de que tenga la idea que tú quieres, sea sostenible, en mi caso no se estropee con el tiempo, con la lluvia, o sea, el acero inoxidable tiene esas cualidades y eso es lo que me hace, pero con el viento, con muchísimas cosas, ¿no? Filomena no estaba dentro de mis cálculos, y lo pagué. Lo pagué porque ahí fue una escultura que era de las que tenían chapa, lo que pasa es que la estructura era muy fuerte, o sea, una escultura de 2 metros, casi 3 metros de altura, y
Y bueno, es verdad que era un espacio privado, tenía un cedro centenario bellísimo, ¿no? Y ellos querían que estuviera debajo. Yo le dije, no pensando que se cayera la rama, sino bueno, pues lo que supone el estar debajo de una conífera, que al final, pues, ¿no? Toda la resina que cae. Y les dije, bueno, ¿no sería mejor ponerlo así en otro sitio? ¿No? Porque aquí nos gusta, es donde lo vemos, no sé qué. Bueno, y al año, pumba, Filomena, y se cayó una rama de estas así que son... Y gracias a la estructura tan fuerte de la escultura, pegó un bote. Se destrozó la chapa, pero la escultura se quedó intacta. Con lo cual aprendí la importancia que tiene hacer las cosas bien. O sea, hacer una estructura muy fuerte es lo que le da fuerza a la naturaleza también, ¿no? Entonces yo ahí me acoplo mucho en observar la naturaleza. O sea, que cuando he hecho cosas ya de una escala mayor, he pensado en cómo resiste, ¿no? El que tenga a la vez un cierto movimiento y que no sea una cosa seca, el que el viento cuando pase a 150 kilómetros por hora no la tumbe, con lo cual si la perforo la dejo tal. Pues hay una cosa muy importante en la escultura pública, es que tú presentas un trabajo en la calle y lo va a ver todo el mundo. Hay muchas personas que jamás entran en un museo lo van a ver y todos van a hacer un comentario. Eso me acabo de acordar ahora, de hace bastantes años en el Ferrol, en un barrio de Ferrol, lo rehabilitaron y yo participé allí en una plaza, hice una escultura, estoy hablando, yo no sé, es el año 86, 87. Bueno, y cuando coloqué la escultura, a los pocos días sale una noticia en la prensa y me ponía algo así como: hay dos corrientes de opinión. Unos opinan que es un adefesio y otros un horror. Eso es lo bueno que tiene la escultura pública, o sea que la va a ver todo el mundo y todo el mundo va a opinar. Sí. ¿Sabes? Eso es maravilloso. Pero cuando la gente entra en un museo, una galería de arte, va un poco siempre con prejuicios, ¿no? Va un poco acojonada. Dije, joder, este es un artista y tal. Pero en la calle, ahí se acabó todo eso. O sea, la gente te va a mirar y no va a ponerse con detalles. Yo creo que es lo más interesante de poner las esculturas en la calle. Después, por supuesto, si lo haces bien tienes que trabajar el espacio, ver la escala, cuál es el entorno. Hay sitios que son emblemáticos, quiero decir, tenemos en el caso de Madrid la Puerta del Sol, cualquier actuación que se haga ahí siempre va a ser polémica. De hecho, yo creo que he visto como 5 rehabilitaciones en la Puerta del Sol y siempre se critica y se sigue criticando. Y yo a principios de los 90 coloqué una pieza en Vigo, en la Puerta del Sol, que es como el sitio más emblemático de la ciudad, que se llama Puerta del Sol, no tiene nada que ver con la de Madrid, porque era la salida de la ciudad hacia Naciente, ¿no? Coloqué una escultura ahí y aquello, bueno, fue una polémica terrible. Pero al cabo de los años se convirtió en el emblema de la ciudad. La usan en parturismo, la utilizan en el ayuntamiento de anagrama de la Consejería de Cultura, no sé qué. Al final la gente acaba aceptando lo que ve en la calle, ¿no? Por muy horrible que sea, la gente acaba diciendo, es que yo nací al lado de eso, ha sido siempre ha estado ahí y tal. La gente acaba aceptando lo que pones, es curioso, aunque sea un horror. Las ciudades están llenas de horrores y cuando las ciudades se quieren hacer bien también son un horror. O sea que vamos a dejarlo así, que la ciudad es algo vivo. A mí, yo que viví en Nueva York casi 20 años, era una ciudad que me encantaba porque estaba llena de cosas inacabadas, ¿no? Calles que se caían en el río. Y ya en los últimos años están haciendo paseos marítimos, carriles bici, poniendo arbolitos, se están cargando la ciudad poco a poco. Y lo bonito de aquella ciudad es que se caía a cachos, ¿no? Se caía por los lados. O sea, el río iba como devorando Manhattan y eso tenía un encanto especial. Y le han puesto una especie de corsé y se la están cargando. Y las ciudades son normalmente un horror. O sea, no sé. Pues hay intervenciones de arquitectos que quedan muy bien y tal, pero va a venir alguien que se lo va a cargar. Pues yo qué sé, te ponen una señal de tráfico y se te cargan la escultura. Ponen una escultura preciosa y te ponen un semáforo al lado y se acabó el cuento. Pero nada,
Antes, cuando contaba la anécdota de Jerez, pensaba hasta qué punto el clima, la temperatura, si llueve o no llueve, si hace más o menos sol, configura lo que somos, cómo somos, lo que hacemos y cómo hacemos, ¿no? Hasta qué punto a vosotros, en tu caso, por ejemplo, de estar en Nueva York a estar en Cambados o estar en Madrid, o a ti de estar en Roma a estar en México a estar en Madrid, esos cambios del entorno natural afectan a la forma de vuestros trabajos, a vuestro proceso. Para mí todo influye. O sea que, ¿no? Los 2 primeros años de Roma, que no paré de trabajar, no paré de viajar, no paré de ver, fueron maravillosos. Pero también fueron maravillosos toda mi etapa anterior en Castilla, visitando todo el románico. O sea, quiero decir que mi vida entera es observación constante. Todo me influye, todo me interesa. O sea, ¿no? O sea, desde que he venido aquí me fijo en las alfombras, cómo se trata la madera, cómo trabajan los suelos. Todo el día llevo preparando todo para... vamos, Claro, pues yo lo veo. Antes de amanecer ya estaba yo aquí y venga. Sí, yo creo que es la gran suerte de poder viajar trabajando, ¿no? O sea, no ir de turista. De hecho, el turismo es algo que realmente no me considero que practique mucho. O sea, que cuando voy a los sitios es para vivirlos, para estar y para montar una temporada. Y si no, prefiero no ir, o bueno, hay sitios, lógicamente, que me encanta ir solo por ver ciertos museos, ciertas cosas, pero me da rabia porque no me entero de nada, ¿sabes? Es como, no me gusta esa manera de conocer las ciudades, o las habito o no voy. En tu caso, Francisco, entre Cambados, Nueva York, Madrid, hay mucho cambio luego. Bueno, pero eso también hay que contextualizarlo, ¿no? Porque no es lo mismo ahora trasladarte y montar un estudio en Berlín o en Nueva York que nos pudo pasar a los que nos fuimos pues, ya en los 80, porque a partir de la aparición de Internet cambia todo. Pero tú ibas a Nueva York buscando pues, que te impresionara la ciudad, buscando... Y yo creo que los que fuimos en esos últimos años de los 80 aún tuvimos esa sorpresa. Pero enseguida eso desapareció con Internet, porque tú puedes estar viviendo en un pueblo perdido en los Pirineos que tienes acceso a toda la información de todo lo que pasa en todo el mundo y ya. No necesitas desplazarte para buscar las cosas, ¿no? Pero... Me refería más a cosas como la temperatura, como la luz de cada lugar, ¿no? Hasta qué punto eso Hombre, eso sí es verdad que influye, sí. Sí, eso sigue influyendo, los movimientos, ¿no? Cambiar de sitio, sí. Claro que influye. Una última pregunta y ya damos paso al público para que pregunte. Tenéis ya, como decíamos antes, largas trayectorias, habéis generado mucha obra. ¿Os habéis encontrado alguna vez, sin esperarlo, con una obra vuestra que hace mucho que no veis? ¿Y cómo es ese encuentro, ¿no? Con una obra que ya casi has olvidado y que te la encuentras de repente? Sí, a mí me ha pasado aquí, con la pieza que hay abajo. Es una escultura que hice hace 40 años. Ni me acuerdo a quién se la vendí en su momento. Estuvo dando vueltas por ahí y acabó aquí, gracias a Dios. Y está estupendamente ahí abajo. Y me encantó verla. Y no me acordaba yo que fuera tan grande. Pensé que era más pequeña, pero es grande. Es como igual ha crecido, como los hijos que... ¿no? Ya, los dejas y vuelves al cabo de claro, un tiempo. Claro, que han pasado muchos años. Pero hay piezas que las tienes en el estudio, que las expones, que andas con ellas de un lado para otro. Pero en ese caso, en su momento la vendí y nunca más la volví a ver delante. Y además es una pieza que no estaba catalogada tampoco, no aparecía en ningún libro. Y yo es que ni me acordaba de ella, vamos. Cuando la veo aquí, queda impresionado. ¿A ti te ha pasado? A mí me pasó este verano cuando vine aquí. Vamos, me pasa en general porque mis obras no tienen un arriba y un abajo, son muy versátiles y son muy libres a la hora de colocarlas. Entonces, para mí es un trabajo en las exposiciones colocarlas de una manera y luego por mucho que quieras, o sea, nunca se colocan igual, ¿no? Entonces siempre soy como un poco maniática en que considero que a lo mejor se puede ver o tiene más potencial puesta de otra forma, ¿no? Y depende de la confianza, lo digo o no lo digo. Pero hay veces que tengo esa sensación de decir, es que
se está cayendo, ¿no? O sea, antes volaba, ahora está así como pum. La nuestra la hemos puesto bien. Sí. Entonces, es que, bueno, tanto Blanca como Leiro, fue lo primero que dije este verano cuando vine, digo, oye, esto, tienen la obra escarpia tiene que estar así, no sé qué. Dijo. Sí. Tanto Blanca como Leiro tienen obra en la exposición temporal en Artefactos, que se puede ver hasta este año, hasta finales de junio, aquí en la Torre de Don Borja. Bueno, pues llega el momento de abrir el turno de las intervenciones a las personas que estéis aquí en la sala. Blanca, te ha referido en varias ocasiones a esa sensación o a esa vivencia que tuviste en un momento dado que te hizo una revelación, ¿no? Entonces, yo quería comentar, recordando a nuestro querido Francisco Calvo Serrayer, que en uno de los catálogos de la Galería Málboro relataba ese momento como con la belleza que a él le caracterizaba, ¿no? Y él decía eso, que habías vivido como una especie como de situación iniciática, ¿no? Como una revelación, un deslumbramiento que de alguna manera te había como configurado como artista, ¿no? Y él contaba que había sido por culpa de una exposición excesiva al sol, visitando las pirámides de Teotihuacán, yo supongo que eso será cierto, que había sentido como un éxtasis, ¿no? Entonces, yo no sé si eso es que Paco era un novelista o bueno, ¿nos puedes contar un poco cómo viviste, ¿no? Esa sensación? Sí, sí que tiene algo real y, de hecho, también la pregunta que decía Marcos de la relación del espacio, de la luz, o sea, es verdad que cuando vives, pues eso, yo quiero decir que yo hasta los 26 años no había cogido un avión en mi vida, ¿vale? Soy de familia numerosa, mis padres no quiero decir, bastantes que nos hayan dado estudios y tal, pero no he tenido, o sea, siempre he vivido un poco con mis ahorros y me iba a Deda, no sé dónde, o sea, he viajado muy poco, entonces he estado muy consciente en el campo de lo que tenía alrededor, ¿no? O sea, pues eso, de la luz, o sea, todo el movimiento, y por eso para mí la astronomía era importante, porque claro, es que estaba todo el día ahí fuera, ¿no? O sea, o de excursión cuando íbamos de pequeños, buscando fósiles con mis padres, era el divertimento, ¿no? Y entonces observando la naturaleza. Entonces ese contacto con la tierra para mí es muy importante, ¿no? Y claro, ya cuando voy a Roma, es la primera vez en la vida que cojo un avión, que es para irme a la primera beca de Roma, me sabía el trayecto de memoria por el mapa y, por supuesto, pedí ventanilla. Y es que me lo conocía entero, entonces me sorprendió el controlar, porque claro, no vuelan tan lejos los aviones, o sea, ves todo, o sea, veía todo, pues los ríos que me conocía, no sé qué, no sé cuánto en España, ya cuando salí, ¿no? Entonces, eso fue una experiencia para mí muy impactante. De hecho, ya el segundo año de Roma en la academia empecé a hacer visiones aéreas de la ciudad y de cosas porque realmente yo las veía sin volar, o sea, no me hace falta, ¿no? No me hace falta, me sigue gustando mirar los mapas y aprenderme los espacios con mi cabeza, ¿no? Entonces, cuando fui a México, que fue después de los 2 años de Roma, claro, no paraba de no ver mi sombra. O sea, no me había pasado nunca. El sol estaba en el cenit, que es lo que pasa en México, ¿no? O sea, estás justo en el trópico de Cáncer, ¿no? Y eso me volvió... o sea, fue un shock, que claro, es que salía y ya lo hacía posta, ¿no? Entonces iba a visitar los templos con esa luz, ¿no? Con la luz cenital. Y claro, los mexicanos sabían mucho de eso, ¿no? Y ya los templos prehispánicos y los que hay sobre todo en la zona de Yucatán y tal, ¿no? Pues está la serpiente esa que según, claro, yo tenía tiempo, porque entonces cuando eres joven te da tiempo a todo, ¿no? Y te ibas a esos sitios y te tirabas 12 horas mirando un templo, y entonces veías cómo la luz hacía que esa serpiente, claro, cuando iba poniéndose el sol, daba la sensación de movimiento, ¿no? Y eso fue una experiencia, o sea, muy profunda, ¿no? Entonces, ahí empecé a pensar que, o sea, no lo empecé a pensar ahí no me di cuenta de nada más que de la esencia tan fuerte que me producía esa relación, ¿no? de la luz con la tierra. Y después, cuando volví a Madrid, fue cuando dije, ostras, esto, qué interesante. Y me encerré 2 años en casa sin salir y haciendo cosas y pequeñas cosas. Y fue cuando empecé a hacer escultura así, ¿no? O sea que todo es muy lento, pero al final, claro, ahora, 40 años después, lo puedes resumir, pero fue muy lento. Bueno, yo quería preguntaros de nuevo sobre la escultura pública. Me gustaría saber vuestras opiniones, sobre todo la idea de si la escultura puede conservar esa capacidad que ha tenido como
para identificar con un tema, una causa a los ciudadanos, o en esta sociedad tan fragmentada, tan difícil que vivimos, esa capacidad la ha perdido totalmente? Pues yo hice, o sea, realmente las esculturas públicas las empiezo como en el 2000 o algo así, cuando me han pedido, ¿no? Y hay una que concretamente cumple un poco esa exigencia del motivo por qué me la encargan, ¿no? Que bueno, pues hace en el Palacio de Congresos de Badajoz, que está exactamente en lo que era la antigua Plaza de Toros, donde en la Guerra Civil, pues hubo una matanza de cientos de personas, ¿no? Entonces querían hacer un recuerdo a esas víctimas de la Guerra Civil, ¿no? Entonces ahí yo no quería hacer, primero no soy figurativa y no quería hacer una cosa oscura, sino algo luminoso, ¿no? Entonces fue la primera vez que empecé a trabajar hice un estudio de cuándo en esa época, a las 12 del mediodía, la orientación que tenía el Sol y su inclinación en la Tierra, ¿no? Que era de 63 grados, y a partir de ahí puse un foco en mi estudio y empecé con una pequeñita, porque claro, al final no tengo el sol, o sea, cualquier luz que tengas, bueno, ahora hay virguerías y te hacen un punto así clave, pero normalmente las bombillas de antes pues hacían y te dispersaban la luz. Entonces hice una cosa pequeña y a partir de la luz empecé a construir una forma. O sea, fue la luz la que me hizo construir la forma. Con lo cual esa escultura, que está ahí hecha polvo, por cierto, porque no me dejaron anclarla como correspondía, entre el 14 y el 17 de agosto de cada año, hasta que se muere la escultura, que le queda poco, pues el sol incide haciendo una forma que esa estructura que yo he hecho se queda en la base. O sea, hace como una especie para mí es como una especie de galaxia, otro ve una flor, cada uno ve lo que quiera. Pero eso fue exactamente como un encargo exproceso para que eso sucediera, ¿no? Si tú vas cualquier otro momento del año, pues lógicamente la sombra está fuera, ¿no?, de la pieza. Pero fue una manera de hacer un homenaje de por vida en esas fechas de la matanza. Sí, bueno, la escultura pública tradicionalmente estuvo siempre ligada con la arquitectura. Todos esos monumentos que se hacían normalmente eran proyectos que se hacían mano a mano entre arquitectos y escultores, ¿no? Todas esas cosas que vemos por todas las ciudades europeas y tal. Pero eso se deja de hacer, ¿no?, cuando con la escultura moderna eso cambia, ¿no? Y hay ejemplos buenos y ejemplos malos. Yo creo que hay más ejemplos malos que buenos, de escultura pública. Porque realmente es complicado, es muy complicado. Yo estoy más por hacer escultura pública temporal, que esté ahí un tiempo, y después que la destruyan o que la tiren para la chatarra. O sea, toda estatua nace para que alguien la destruya. Y eso ha sido así, en toda la historia de la humanidad. Además, como normalmente las estatuas siempre son símbolos de algo, alguien va a venir a quererlo destruir. ¿Sabes? O sea que yo no... O sea, por eso a mí no me da pena ninguna que se destruyan. Fíjate cuando cae la URSS, ¿no? Todas esas estatuas, hay verdaderos almacenes con miles de estatuas de Lenin, del uno, del otro, de obreros. Las tienen todas juntas en un almacén ahí metidas. Estarán oxidándose, pudriéndose, no sé. A Roma le pasó lo mismo. La caída del Imperio Romano, las estatuas las derribaron. Los bárbaros lo primero que hicieron fue tirar con todo. No quedó una. O sea que las que nosotros conocemos es porque alguien las desenterró o las encontró por ahí, pero se destruyeron todas, ¿no? Y ahora mismo hace falta que alguien en España, que alguien venga y que haga un bárbaro por ahí, o que haga limpia. Que haga limpieza en las rotondas, porque es una cosa increíble lo que tal habría que destruir. O sea, habría que meter unas retros y empezar a sacar esculturas, letras. Ahora todos los pueblos o ciudades españolas todas tienen el nombre en la entrada. Es como si la gente no supiera que estás llegando a Valladolid. Llegas y te ponen Valladolid, unas letras enormes, unas en acero corten, otras en acero inoxidable. O
pues con luces, sin luces. Pues todo eso hay que destruirlo. La iconoclastia hay que volver a echar mano de ella. Siempre fue una buena técnica. A mí esta idea de que todo tiene que acabar desapareciendo me recuerda a un fotógrafo que hizo un trabajo en Detroit cuando Detroit ya estaba ahí en declive por la industria del automóvil, y él decía que el destino de todo edificio, que los edificios crecen hacia su ruina, decía. Sí, ¿No? Puede ser. Es una idea, una imagen que me ha recordado a esto que estabas contando. Una curiosidad, y entonces en Ferrol ahora es horroroso o es una defesio. ¿Ahora qué es? La escultura que hicieron en Ferrol, Sí, ahora, ¿habrá evolucionado? a la gente ahora le encanta. Sí, pero han pasado muchos años. 35 años creo que hace que la hice. No, además es de granito. Es un granito negro, la escultura yo creo que tiene 3 metros de altura y es de un volumen muy cerrado. Esa no desaparece, ¿no? Aunque intenten tirar, aunque la tiren, no rompe. No. ¿Cómo lleváis que vuestra obra sea intervenida por un grafitero? Hombre, si es de renombre le da valor. Lo cual, pues mira, claro, es que, claro, si viene un grafitero y te pinta la fachada de la casa, pues mira, la casa va a valer más. Oye. Lo otro se quita, hay unos productos estupendos para... Me llaman, y dicen, oye, que han pintado tu escultura, ¿qué opinas? Y tal. Dije, pues mira, que vaya alguien y la limpie. No sé. A mí la verdad que no me las pintan porque no tienen espacio físico, ¿sabes? Porque Bueno, soy pero muy delgadas. Le pueden hacer rayitas, ¿eh? Sí, me pegan pegatinas. No des ideas. Pegan pegatinas, atan las bicicletas, todo ese tipo de cosas. Pero pintarlas no tienen espacio, ¿sabes? O sea, entonces... Quería saber si en vosotros la práctica de la escultura, la práctica de vuestro arte ha servido como aventura de conocimiento, y si habéis tenido, después de una trayectoria de tantos años, la sensación de que os ha ayudado a descubriros mejor a vosotros mismos y se canaliza esa experiencia escultórica algo esencial. Si podríais decir que especialmente condensa una palabra de vosotros mismos. ¿O es muy difícil decir eso? No, yo creo que tenemos la suerte de, precisamente como no paramos de darle vueltas a la cabeza, pues de dedicar un tiempo al pensamiento, ¿no? Yo creo que es lo mejor que puede pasarte en la vida. O sea, no estar ocupado en cosas pues más de logística y no sé qué, y que al final tengas tiempo para reflexionar sobre lo que haces o no haces, lo que has leído o algo que te ha gustado, piensas sobre eso. O sea, que yo creo que es una buena manera de vivir para dedicar mucho tiempo al pensamiento. A mí, desde luego, es de las cosas que más me llena es precisamente el nutrirme de cosas que para mí son válidas, ¿no? Y no de información que está en el mundo pero que no quieres que te avasalle, ¿no? Porque como estás metida ahí y nadie te ve y ¿sabes? Puedes hacer lo que quieres, pues lo llenas con cosas que para ti son constructivas. La vida de artista es muy... O sea, te llena, es muy satisfactoria, ¿no? Porque estás continuamente... Estás haciendo lo que quieres y... También es verdad que hay momentos que parece que no te salen las cosas, ¿no? Y que hay una especie de angustia, o de melancolía, pero eso también lo disfrutas, ¿no? Esa propia angustia de saber que estás buscando algo, que no lo encuentras, eso te da cierto gozo, ¿no? Una cosa que siempre me ha fascinado de tus figuras, sobre todo de las escenas, ¿no?, que concibes, es que están como detenidas en el tiempo, es una especie como de, no inertes, sino están como expectantes, ¿no?, a que quizá el espectador las active, ¿no?, como si estuvieran esperando la voz de ese rueda acción, ¿no? Entonces, como sé que eres un aficionado al cine, de alguna manera puede haber en esa composición de las obras una idea cinematográfica, ¿o es...? Sí, definitivamente, sí. No en todas, tengo muchísima variedad, ¿no? Pero
hay piezas, pero que esto viene de la idea original, que es el dibujo. O sea, yo siempre arranco de un dibujo que me convence y quiero llevarlo a la escultura. Y claro, el dibujo son como fotogramas, ¿no? Y a mí ese punto de parálisis, ¿no? En el movimiento de una figura siempre me ha gustado mucho. Incluso también el punto de desmayo. Hay en muchas piezas intento buscar eso, una especie de desequilibrio, de momento parece que se van a caer. Y muchas veces son piezas muy antropomorfas que no tienen grandes detalles, digamos, narrativos, pero es conseguir un poco esa sensación, ¿no? de parada, un poco como el perro, como un pointer cuando huele una codorniz, ¿no? Se queda ahí parado, ¿sabes? Por cierto, antes hablabas de que la pieza de abajo tiene 40 años. Hace 40 años también expusiste Santander en la Galería Siboney, y están por aquí Riancho y Zamanillo, y ahora se cumplen 40 años de esa exposición, y como guiño vas a volver a estar ahí. ¿Qué recuerdos tienes de esa exposición hace 40 años que fue compartida, ¿no? Sí. Los recuerdos que tengo pues, anécdotas, bueno, y no sé, era jovencito, debía tener 27 años o así, pero lo pasé muy bien. ¿Y qué más? Estrené... Eso es mucho, tanto, ¿no? Lamazares y yo estrenamos un traje que nos lo mandó un sastre de Madrid, y a él le quedó corto y a mí muy largo. No sé. Y la exposición fue estupenda y fue un momento de mucha alegría. Eran años de que parecía que España estaba como arrancando toda la movida, no sé qué tal. Era muy, muy alegre aquello. Pero yo creo que es porque también era joven, ¿no? O sea, la juventud es lo que tiene, ¿verdad? Recuerdo el coloso del Palacio de la Magdalena en aquel encuentro hace bastantes años. Entonces me gustaría saber qué queda de aquel leiro, ¿no? Que nos abrió los ojos a mucha gente que comenzábamos en el conocimiento del arte contemporáneo, la escultura contemporánea. Entonces, ¿qué queda de aquel leiro? En su trabajo, en su forma de entender el mundo, la vida. No quiero ser simpático. Esa escultura del Palacio de la Magdalena es del mismo año que la... Ah, no, es posterior. No, es posterior. Eso la hice antes de irme a Nueva York, ¿sí? Es del año 88. ¿Sí? Pues yo creo que alguien me dijo una vez, ¿dónde está aquel leiro de los 80? O sea, no queda nada. Ahora lo que hay es esto que ves aquí. Pero, pues que antes lo dije, son años de juventud, es cuando empiezas, pues que toda esa ilusión y tal, pero eso quedó en aquellos años, no sé. Pero yo sigo trabajando con la misma ilusión, quiero decir, no tengo problema ninguno. O sea, yo me voy para tallar con la misma ilusión que cuando tenía 20 años. Lo único que pasa es que te cansas más, ¿no? No tienes... Quiero decirte, por la noche, pues a las 10:30 para cama. O sea, no son esas noches de ir por ahí de juerga y al día siguiente ponerte a trabajar después de estar hasta las 3 de la mañana por ahí, ¿no? Yo qué sé. Para dormir te pones un poco de ruido de motosierra o de radial. Bueno, lo de los ruidos es muy interesante. Yo cuando me fui para Nueva York viví 3 años en Williamsburg, al lado del puente de Williamsburg. Y este puente tenía una de las no sé cómo se llaman, religas, creo que se llaman, son las planchas que están por donde pasaban los coches. Una plancha de esas, cada vez que pasaba un coche se movía, hacía como un ruido, hacía como pla, pla, cada vez que pasaba un coche. Y las primeras noches en Brooklyn no podía dormir por ese ruido, pero después me acostumbré a dormir con ese ruido. Cuando me traslado a Manhattan, mi nueva casa era totalmente silencio.
y no podía dormir por el silencio. Volví a Brooklyn, grabé una cinta, un tape, con el ruido de la noche de Williamsburg, y por la noche me lo ponía para dormir. O sea que, ojo con el tema. Bueno, pues la verdad que ha sido un placer contar con los dos. Muchísimas gracias, Blanca. A vosotros. Muchísimas gracias, Leiro. Un placer charlar con vosotros, escucharos y nada, que muchísimas gracias por acercaros hasta Santillana del Mar y estar aquí con nosotros en la Torre de Don Borja. Muchísimas gracias a los dos. Gracias.